quiero agradecer el espacio, ¿verdad? Que nos están brindando, que me están brindando para conversar precisamente sobre estas generalidades de la salud de nuestros ancestros. Voy a compartirles la presentación. Y bueno, espero que ustedes, si no la logran ver o si pasa algo, que me avisen para estar al tanto. ¿La pueden ver bien? Perfecto. Muchas gracias. Yo traje un guión porque quienes me conocen saben que me emociono y a veces eso provoca que se dure un poquito más de la cuenta, entonces para regular bien el tiempo y no cansarlos y espero tampoco aburrirlos. Entonces, reitero el agradecimiento a esta invitación y aunque vamos a ver cosas que se pueden ver como cosas, como objetos, como huesos y demás, lo que me interesa es que vamos a estar haciendo alusión sobre todo a las personas que nos antecedieron, es ver a la gente viva detrás de estos materiales de los que les voy a conversar esta noche. Vamos a iniciar con una breve explicación sobre cómo trabajamos en arqueología, ¿verdad? Para poder comprender cómo fue la salud del pasado. Describiré un poco el abordaje metodológico y las posibilidades que nos brinda el contexto, el estado de conservación de la evidencia en un país tropical como lo es Costa Rica. También conversaremos sobre un tema muy importante y es el saber cómo vivían las personas en el pasado, ¿verdad? En el pasado más lejano, ya que esto, así como sucede en la actualidad, incide en el estado de la salud de las personas. Finalmente, haré un breve recuento de las paleopatologías evidenciadas en restos óseos entre el 800 y el 1560 después de Cristo, y también les mostraré las representaciones de algunas de las patologías y condiciones genéticas que hemos identificado tanto en artefactos de arcilla cocida o de cerámica, como de piedra que datan entre el 500 a.C. y el 1560 después de Cristo. Para cerrar con un reconocimiento al aporte del cuidado de la salud por parte de los y de las médicas de tradición indígena, ¿verdad? Quienes, gracias a su conocimiento y cuidado, permitieron que muchas personas sobrevivieran a enfermedades de diversa índole, tanto en la antigüedad como en épocas más recientes. Ok, para hablar un poco sobre el abordaje de la salud desde arqueología. Bueno, en arqueología, este tema se aborda según las posibilidades de investigación que nosotros tenemos, sean tanto la que nos brindan los monumentos o sitios arqueológicos como la conservación de las evidencias dentro de estas. Por ejemplo, según sean las características de los hallazgos, así van a ser las posibilidades de aplicación de técnicas y procedimientos analíticos. En lugares de clima seco, como algunos países sudamericanos, que tal vez se conocen un poco más, es posible encontrar restos de personas aún momificadas. Y en estos casos se ha abordado la salud haciendo uso de distintas técnicas, entre ellas técnicas de ADN, se han sacado radiografías, se utilizan análisis de los materiales contenidos en el cuerpo, por ejemplo, en el estómago, en los intestinos, entre otros, mientras que en otros lugares se han podido identificar espacios que se utilizaban como letrinas y entonces se hacen análisis de los suelos precisamente para identificar restos de los antiguos parásitos, ¿verdad? Huevecillos o restos de lo que quedan en los mismos contenidos orgánicos del suelo. Datos relacionados con alimentación es lo que suele salir bastante, además de estos análisis de antiguos parásitos. En lugares donde se conservan los huesos, tienen muy buena conservación, es posible identificar patologías mediante un análisis macroscópico de los restos. Quiere decir, como los vemos a veces con lupas y tenemos un pequeño microscopio, lo utilizamos, pero es algo más macro. Y si se cuenta con un buen presupuesto, que eso no suele ser muy a menudo, hasta es posible enviar muestras para hacer análisis microscópicos especializados a otros países, como son los análisis de isótopos, que nos permiten responder a preguntas, por ejemplo, como cómo era la dieta de estas personas, si había una movilización, ¿verdad?, de diferentes de un lugar a otro según lo que se logra indagar en su alimentación. En el caso costarricense, nuestras inferencias se basan fundamentalmente en datos que nos proporcionan los huesos que se logran conservar en los monumentos o sitios, además que cuentan con investigaciones arqueológicas, científicas y donde se ha podido
recuperar y procesar parte de la evidencia. Hago esta aclaración porque a veces a algunas personas les da miedo decir que tienen un sitio arqueológico en su casa y no o en sus propiedades, ¿verdad? Y no los registran, no se menciona. En ocasiones se destruyen o se guaquean, etc. Pero aún así, cuando logramos llegar a los sitios arqueológicos, dependiendo de la zona del país y de las características climáticas, podemos ver la huella del hueso, pero no la podemos juntar porque está en un estado de conservación muy pobre. Por eso es que no siempre es tan sencillo encontrar este tipo de evidencias. Así que, debido a este tipo de dificultades, las inferencias también se basan en otras fuentes de información, como serían artefactos en cerámica y en piedra, como les mencioné anteriormente, así como fuentes etnohistóricas o escritos de personas que llegaron en el momento de conquista y colonia a partir del siglo XVI, y algunas fuentes etnográficas de estudios que se hacen con poblaciones, sobre todo poblaciones indígenas contemporáneas. Otra forma que podría considerarse indirecta se obtiene del conocimiento de los lugares donde vivían las poblaciones, el tipo de asentamientos. Esto nos da información también relacionada con el uso de alimentos cuando estudiamos sus basureros, por ejemplo, y la evidencia de personas especializadas en el cuidado de la salud colectiva o comunitaria. Es importante señalar que las posibilidades de información que ofrecen los contextos y los restos óseos son mucho más amplias que simplemente conocer las patologías. Por ejemplo, para la bioarqueología, los huesos humanos constituyen los restos materiales de seres que en vida y luego también en la muerte estuvieron impregnados de un mundo de cultura, por lo que la información contenida en los sitios, sus enterramientos, pero también en sus propios cuerpos, tiene un potencial para el entendimiento de las dinámicas sociales particulares, de la reconstrucción de los estilos de vida, el conocimiento sobre cuáles eran las características, ¿verdad?, el sentir de las personas que los rodearon y las estrategias inclusive adaptativas al medio en el que vivían. Podemos comprender, entre otros aspectos, sus diferentes economías, cómo subsistían, por ejemplo, hábitos alimenticios, tensiones sociales, ambientales, entre otros aspectos. Uno de los procedimientos analíticos básicos cuando se trabaja con restos óseos es la identificación del hueso, ¿verdad? ¿De cuál hueso estamos hablando? A veces son apenas fragmentos de restos óseos, así como aspectos básicos como la cantidad mínima de individuos o de personas presentes en una muestra osteológica, y esto se logra mediante la identificación y contabilidad de ciertos huesos que tienen un número limitado en cada cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener solo un húmero derecho, un fémur izquierdo, un cráneo, etc. Luego se indaga los rangos de edades que tenía esa persona cuando falleció, y esto, bueno, se logra mediante diferentes pistas, por ejemplo, el ver si las fisuras craneales están cerradas, si hay una unión de las diáfisis con las epífisis o de las partes de los huesos largos con sus terminaciones que son más voluminosas. Y además también la determinación del sexo. Pero en nuestro contexto, al haber algunas limitaciones, ¿verdad?, de conservación de restos orgánicos, entre esas de huesos, también nos fijamos en el desgaste dental, en la erupción dental, y si tienen, por ejemplo, los dientes que son de leche o los dientes permanentes, qué tan desarrollados están los dientes permanentes, entre otros aspectos. Y esto se debe al trabajo con los dientes, importante porque son los huesos más duros del cuerpo, entonces a veces en los contextos arqueológicos solo vamos a encontrar piezas dentales. En el caso costarricense, al ser un país que se ubica en el trópico, ¿verdad?, la conservación de los restos óseos no es buena en la mayor parte del territorio. Es por esto que no se puede hablar de una paleodemografía para las diversas épocas de ocupación, desde los primeros indicios que datan alrededor del 10.000 a.C., en el caso nuestro, ya que no se cuenta con contextos con restos óseos humanos para todas las épocas ni para todas las partes de lo que actualmente conocemos como Costa Rica. Aquí una pregunta básica, aunque no siempre es fácil de responder, de hecho, al menos con detalle, es ¿cómo vivían las personas en la antigüedad? Y bueno, eso varía según la época. Si bien se cuenta con información de que el continente americano fue poblado inclusive cerca de 40.000 años antes del presente por pequeños grupos de cazadores, pescadores, recolectores, la evidencia para el caso costarricense data entre los 11.000 y 10.000 años antes de Cristo.
De hecho, el proyecto hidroeléctrico Reventazón, en este lugar se recuperó una fecha de carbono 14, que es, bueno, hasta ese momento era la más antigua de Centroamérica, que databa entre el 12.400 al 12.040 años antes del presente, en el monumento arqueológico La Isla, según los datos que me suministró mi colega Marta Chávez. Son pocos los sitios que se conocen en el país para esta época. Entre esos están, bueno, unos que están en la entrada de la Suiza de Turrialba, que se llaman Guardiria, Florencia, está La Isla, Pantano, que también está en ese proyecto hidroeléctrico, así como evidencias sin contexto que se obtuvieron de la zona cercana del Arenal y de Nicoya. Estas poblaciones eran organizadas en bandas que obtenían sus alimentos de la caza, la recolección y la pesca, y eran grupos pequeños de personas nómadas que debían desplazarse por territorios amplios para abastecerse. Si bien en Costa Rica no se han recuperado restos óseos de personas de esas épocas, por analogía con otros lugares donde sí se han conservado, es posible saber que a diferencia de las poblaciones dependientes de la cultura, los cazadores recolectores tenían una mejor salud oral y una mejor salud en general, ya que no habían concentraciones grandes de población. Recordemos que con las poblaciones sedentarias se hace incremento generalmente en la cantidad de gente, hay una mayor aglomeración, eso puede en algunos casos facilitar condiciones insalubres, generación de basura, presencia de animales y una mayor propensión al esparcimiento de enfermedades. Sin embargo, estas poblaciones, al no depender de productos agrícolas, también tenían una dieta con menos carbohidrato y al movilizarse en territorios más amplios, en caso de situaciones como desastres naturales, conflictos, otros problemas de diversa índole, no iban a tener necesariamente una inseguridad alimentaria, aunque sí debían de soportar, al igual que con las poblaciones sedentarias, dependientes de la agricultura, problemas de parásitos. Aquí sí me interesa hacer como una cuñita y recordar un poco a este autor William McNeill, que habla que, bueno, aunque los contactos entre los parásitos y los posibles huéspedes en realidad se producen raramente, porque son pocos los huéspedes que pueden obtener en la selva, los parásitos tenían esa capacidad de esperar, ¿verdad? Entonces, esto significaba que una persona podía a lo largo de toda su vida tener una dosis completa, por decirlo así, de parásitos. Pero hay que aclarar, ¿verdad? Esto no significa que siempre pasaran perpetuamente enfermos, ¿verdad? Estas personas, sino que el montón de formas tropicales de parasitismo suelen tardar en llegar a tener un punto crítico como para, bueno, y en retroceder también, como para afectar perpetuamente, por decirlo de alguna forma, a estas poblaciones. Generalmente, si no hay tanta modificación del ambiente, va a haber cierto equilibrio que se va a conservar. Esto obviamente se rompe cuando los pueblos empiezan a crecer, ya se empieza a modificar mucho el entorno, etc. Pero bueno, era una cuñita. Conforme se avanza en el tiempo, entre el 8000 y el 2000 años antes de Cristo, el clima cambió, se calentó un poco respecto a la época anterior, y pasó a ser un poquito más parecido a lo que tenemos en la actualidad, dejando claramente de lado, ¿verdad?, todo el proceso de cambio climático y lo que se ha conocido recientemente como el antropoceno. La vegetación cambia, la megafauna se extingue y las poblaciones se van adaptando poco a poco a este cambio. Continuaron sobreviviendo de la caza, la pesca, la recolección, y aunque, bueno, lo estoy presentando como si fuese algo muy, muy sencillo, en realidad no lo es así, es todo un proceso. En este periodo de tiempo, que es bastante largo, se dieron procesos muy importantes para las poblaciones, como fue el cuidado de ciertas plantas, el conocimiento de sus ciclos reproductivos, lo que llevó al inicio y la consolidación también de la domesticación de las plantas. Recordemos que el continente americano es cuna de alimentos como el maíz, variedades de frijoles, diversos tipos de chiles, calabazas, chayotes, zapotes, palmitos, maní, pejibayes, aguacates, tomates, papas, tiquisque, llame, ñampí, yuca, y todo esto, ¿verdad?, que aportó tanto a la dieta de las poblaciones en ese momento como a partir del siglo XVI al resto del mundo. Y al igual que el periodo paleoindio, en Costa Rica no se han excavado contextos arqueológicos asociados a la época del arcaico, en donde se conservan restos óseos humanos.
Más adelante, las personas se fueron asentando en aldeas que fueron creciendo conforme pasaba el tiempo. Así algunas de estas aldeas se unían y fueron conformando organizaciones tribales, comunidades cada vez más grandes y poco a poco se fueron complejizando hasta llegar a un tipo de organización social que nosotros denominamos como cacicazgos. No hay que ver este proceso, digamos, como si fuera estrictamente lineal, o sea, que primero tenía que pasar, ¿verdad?, por lo que llamaban antes un estadio evolutivo hasta llegar al otro. Se sabe que coexistieron pueblos que tenían una forma de organización tal vez más relacionada con la tribal en lugares amplios en donde también habían otras poblaciones y con sitios principales, poblados que no se la organización social, acordes a lo que consideramos como un cacicazgo, que fue lo que reportaron las fuentes históricas en el siglo XVI con la llegada de la población ibérica y la africana esclavizada. La forma en cómo se organizaron las distintas poblaciones, la especialización de las funciones, los modos de vida y sus sistemas de creencias, entre otros aspectos, junto con el ambiente y las zonas geográficas que ocuparon, incidieron en la exposición a los patógenos y con ello las condiciones de salud a las que estuvieron expuestos y expuestos. Así, aunque hay certeza de ocupación humana en lo que actualmente conocemos como Costa Rica, desde hace aproximadamente 12.000 años, el monumento arqueológico más antiguo que cuenta con evidencias teológicas humanas data del año 500 a.C. al 1 después de Cristo y corresponde al sitio de La Regla, ubicado en el Golfo de Nicoya, en donde se reportaron 16 enterramientos secundarios, o sea, son estos paquetes que ustedes observan ahí de huesos con sus ofrendas, de personas con edades entre el medio año y los 35 años de edad, según los análisis y las investigaciones de don Juan Vicente Guerrero, don Ricardo Vázquez y don Federico Solano. En las siguientes fases de ocupación, correspondientes a los siglos 3 al 16, o sea, del 300 al 1560 después de Cristo, y hablo de 1560 porque es cuando las poblaciones españolas logran ingresar a lo que sería el Valle Central o el Intermontano Central en la zona de Cartago y establecer un inicio, digamos, del proceso de conquista y colonización en este sector. Para esta época se cuenta con restos óseos de distintos niveles de conservación, pero la mayor concentración se ubica en la zona de Guanacaste, fundamentalmente recuperados en investigaciones en Bahía Culebra y en menor cantidad en otros espacios de la Gran Nicoya, así como procedentes del Valle del Guarco en Cartago. En el caso de la Gran Nicoya, la conservación se debe a que los tipos de suelo, las características de los tipos de enterramiento, las prácticas culturales, pero sobre todo al ubicarse precisamente estos contextos en un clima más seco, en el bosque tropical seco. Mientras que en el Valle del Guarco, en Cartago, esta conservación ósea se debe, y en otras partes del país que también utilizaron esto, se debe al uso de piedras de laja para la construcción de las tumbas, a partir de aproximadamente el 700 después de Cristo. Estas lajas contienen calcita, que es el mineral que permitió una mejor conservación de los restos óseos, aunque esta zona sea lluviosa y mucho más húmeda que la otra. Los datos entonces que les voy a exponer sobre las paleopatologías observadas en los restos óseos datan precisamente entre el 800 y el 1560 después de Cristo para 18 monumentos arqueológicos de la subregión de la Gran Nicoya en Guanacaste. Esto incluye el Guanacaste, parte del Golfo de Nicoya y de los sectores más cercanos a Guanacaste, que ahorita están políticamente dentro de Punta Arenas. Uno de los sitios también data del 500 al 1250 después de Cristo, que es el sitio Vidor, y para un total de 1.233 personas. En el caso de la región arqueológica central, en esta parte específica de Cartago, que es donde más se concentran las evidencias, corresponde a 14 monumentos arqueológicos, la mayoría en Cartago, con 563 personas, y hay 2 monumentos en donde se reportaron restos óseos en la subregión arqueológica Gran Chiriquí, subregión de Iquís, que eso está en el Pacífico Sur de Costa Rica. Pero aquí solo se reportaron restos óseos de 8 personas. 6 de ellas hace mucho tiempo en un sitio Jalaca, al cual no se les hizo análisis osteológico, y las otras 2, según el reporte de Francisco Corrales y Adrián Badilla, en el sitio Finca 6, que ahorita es Patrimonio de la Humanidad, pero en esos restos óseos no se identificó ningún tipo de patologías.
Así que en este listado incluí todos los sitios arqueológicos que cuentan con análisis osteológicos entre el 800 y 1560 después de Cristo a nivel nacional. Y si bien los datos no son representativos, ya que no se puede decir, ¿verdad?, que la salud tuviese un comportamiento homogéneo en todo ese rango de tiempo, en todos los sitios de todo lo que actualmente es Costa Rica, sí nos presentan datos interesantes sobre el estado de la salud de las poblaciones previo al momento de conquista. Es importante también dejar claro que estos datos fueron formulados por diferentes investigadores e investigadoras a través del tiempo, que es lo que ha permitido precisamente generar esta información de forma acumulativa. Bueno, así las cosas, las personas que han sido analizadas en la Gran Nicoya, en Guanacaste, no se les identificó o reportó ninguna paleopatología 569, y de los otros lo que más se observó fue la hiperestosis porótica, caries, desgaste dental por prácticas culturales, periostitis, osteomielitis, cálculo dental, hipoplasia del esmalte, y en menor cantidad osteosporosis, criorbitaria, exostosis auditiva, que eso se forma en las personas que bucean en aguas frías, y en menor cantidad caries, abscesos, osteofitosis vertebral, fracturas y otros padecimientos como pérdidas de dientes ante mortem o antes de la muerte, hipercementosis dental, manchas, fracturas dentales, fémures torcidos que han sido interpretadas como posiblemente como escorbuto, artritis, desgastes de huesos largos, se ha mencionado juanetes, tibias curvas, treponela o sífilis, entre otros. Para la región arqueológica central, sobre todo los sitios de Cartago, el Valle del Guarco, no fue posible identificar alguna patología a 360 personas, pero entre las que sí fue posible observar, la mayoría contaban con caries, con cálculo dental, desgastes dentales por prácticas culturales, le siguen las personas con enfermedades periodontales, pérdidas ante mortem de dientes, y luego en menos de 20 casos cada una, hipoplasia del esmalte, osteofitosis vertebral, periostitis, osteoartritis vertebral, osteosporosis, en menor cantidad hiperestosis porótica, criorbitaria, exostosis auditivas, dientes rotados, por ejemplo, aparecen, decoloración en piezas dentales, fémures torcidos, osteomielitis, osteoartritis, y bueno, una que se asocia con treponela o sífilis. Bueno, así algunas de las enfermedades relacionadas con la nutrición de las personas son las del estrés metabólico, como vemos en la hipoplasia del esmalte dental, la cual, bueno, puede ser resultado de anomalías genéticas, de un trauma o golpe localizado, pero en estos contextos se les asocia particularmente al estrés o a las carencias alimenticias por una nutrición deficiente, sobre todo en la infancia. Esta hipoplasia se caracteriza por deficiencias en la cantidad y grosor del esmalte de los dientes, y en ocasiones se puede ver como pequeños agujeros o surcos grandes o líneas horizontales. Generalmente ocurren después del primer año de vida. Y este tipo de patología se observa con mayor frecuencia en poblaciones agrícolas que en cazadoras-recolectores. Como vimos, algunas de las personas que vivieron en actual Costa Rica también padecieron de hiperestosis porótica, que puede ser causada por la deficiencia en reservas de la vitamina B12 y la criorbitaria, ocasionada por deficiencia en la vitamina C. Y estas son lesiones que se presentan en el cráneo, la hiperestosis porótica, en los lóbulos frontales, parietales y occipitales, mientras que la criorbitaria se presenta en la órbita ocular. Tradicionalmente, en las colecciones arqueológicas, estas enfermedades se asocian a personas que pudieron padecer anemia ferropénica, que podía ser causada por comer alimentos bajos en hierro, por parasitosis, pérdida crónica de sangre, enfermedades crónicas como infecciones, ¿verdad? En este caso, la tuberculosis, osteomielitis, que bueno, en este caso la osteomielitis se considera como una infección de larga data, ¿verdad? En el hueso, y que normalmente es causada por una micobacteria y hongos que se pueden presentar por traumas o heridas expuestas que se infectan, entre otras razones. Y según la literatura, este tipo de lesiones fue menos frecuente en poblaciones de cazadores-recolectores que en las de grupos agrícolas. Se presenta también más en regiones de climas tropicales húmedos por la alta pluviosidad y que son zonas de mayores índices de parasitosis y problemas intestinales, teniendo más prevalencia en zonas bajas y costeras.
Sin embargo, es importante tener claro que el hecho de que se recuperen estos óseos que no presentan lesiones, que evidencian algún tipo de estrés o modificación por enfermedades, no significa que esas personas estuviesen sanas al morir, ¿verdad? No fue que necesariamente que se haya muerto de un paro cardíaco o algo así, sino que pudieron estar enfermas y fallecer, pero durante un episodio agudo de infección. Estos episodios no necesariamente, o sea, para que sea visto a través de en los restos óseos, tienen que ser un padecimiento crónico, o sea, tener más tiempo de estarlo padeciendo la persona. Entonces, es por eso que nosotros hacemos esta salvedad, porque las inferencias se hacen con base en los datos, ¿verdad? En lo que se puede ver hoy día mediante el análisis macro de los restos óseos. Bueno, asimismo, como es muy conocido en la actualidad, en la salud puede incidir tanto las condiciones genéticas como las ambientales y sobre todo los estilos de vida. Por ejemplo, los lugares donde hay una mayor conglomeración de personas, se es más propenso a que hayan espacios donde circulen distintos tipos de patógenos. Si además estos lugares presentan condiciones de higiene pobre, como se fue reportado, de hecho, en el caso de Europa para estas épocas, se incrementan las posibilidades de enfermarse y por lo que las formas de organización social, las características inclusive de los asentamientos o de los pueblos, entre otras prácticas culturales, también inciden en la salud. Sí. Otra enfermedad con la que pudieron convivir algunas generaciones de personas cuando la dieta empezó a depender del maíz, fundamentalmente en espacios donde este se domesticó posiblemente, pudo haber sido la pelagra. Las personas que sufren pelagra en general padecen desnutridas, a menudo se sienten débiles, tienen poco peso y esta enfermedad provoca que las personas tengan problemas de dermatitis, diarrea y en algunos casos demencia. Es causada fundamentalmente por una deficiencia alimentaria en la niacina. Actualmente se sabe que el maíz contiene más niacina que otros cereales o granos, pero que se encuentra en una forma ligada. Los ancestros posiblemente supieron esto y trataron el maíz con alcalis, que era la mezcla de agua de cal, a lo cual se le llamó la nixtamalización del maíz. Por lo que remojaban este grano y le incorporaban la cal, lo que ayudaba a que la cal volviera más digerible al maíz, incrementando su contenido de hierro, calcio, cobre, zinc, fosfato, y con ello evitaron la pelagra. Tal vez esta enfermedad en realidad pudo incidir más después del siglo XVI en otras poblaciones. Precisamente el tratamiento con cal seguido de la cocción provocó que la niacina fuera más disponible o que se mejorara el balance de aminoácidos y con ello el cuerpo humano pudiese procesar mejor este grano. Cuando se dio el proceso de conquista y el maíz fue llevado a otros continentes, al desconocerse estas prácticas culturales de cómo trabajaban o cómo remojaban con cal el maíz, muchos de los nuevos consumidores padecieron de esta enfermedad, la cual antes de conocerse, ¿verdad?, cuáles eran sus causas, se asociaba fundamentalmente con la pobreza, porque las padecían precisamente las personas que dependían del consumo fundamentalmente del maíz, por lo que fue una enfermedad muy conocida hasta el siglo XX. En el caso de las enfermedades bucodentales, como mencionamos ahora en la lista, sobresalen las caries, así como algunos casos de pérdida dental ante mortem o antes de morir la persona. Y todos estos problemas pudieron ocasionar infecciones y abscesos que comprometieron los huesos de la maxila y la mandíbula. También pudo incidir en distintos grados de desnutrición de las personas, ya que una dentadura comprometida provoca que no se pueda comer cualquier alimento. Y en caso de que lo hicieran, también una inadecuada masticación de los mismos impide un aprovechamiento completo de los nutrientes, como pasan recordándonos los odontólogos y las odontólogas hoy día. Relacionado también con la salud bucodental y las prácticas de higiene, se han reportado cálculos dentales que corresponden a la placa mineralizada, resultado de la acumulación de esta placa y depositada y adherida a la superficie de los dientes durante la vida de la persona. También se cuenta con enfermedades periodontales, que es una afectación progresiva de los tejidos que dan soporte a los dientes y se manifiesta generalmente como una inflamación en el hueso, sobre todo el velar. Y por su parte, el desgaste dental severo corresponde a una pérdida progresiva de los tejidos dentales como el esmalte, el cemento, la dentina, y no es una patología en sí, pero
Es el resultado natural del estrés masticatorio, entre otras palabras, el desgaste que nosotros tenemos de los dientes y se va presentando por diversas actividades. Se acelera, por ejemplo, por prácticas culturales, cuando utilizamos los dientes como una herramienta, por ejemplo, para cortar, para jalar, o cuando comemos alimentos, bueno, cuando se comían alimentos que eran molidos en metates, que son piedras de moler, y a veces esa piedra se iba desgastando y los fragmentitos de la roca se incorporaban en la comida que las personas mordían. También ha sido posible identificar algunos procesos infecciosos correspondientes con enfermedades bacterianas crónicas. En el caso del continente americano, crónico, en este sentido, lo que va a haber es treponematosis y tuberculosis. Enfermedades presentes previo a la llegada del siglo XVI. En esto hago un paréntesis ahí para recalcar un poco estas fechas, porque hubo durante mucho tiempo una discusión de si esta era una enfermedad que venía con los españoles o estaba presente en el continente americano. En el caso particular de las infecciones treponémicas humanas o sífilis, primero, bueno, es importante señalar que la treponematosis son un conjunto de enfermedades infecciosas endémicas producidas por una bacteria, y actualmente se conocen 4 formas clínicas, que es la sífilis adquirida o venérea y sífilis congénita, producidas por la treponema pallidum, subespecies pallidum, vegel o sífilis endémica, típica de regiones áreas secas y calientes, como lo es el este del Mediterráneo y el oeste de África, producida por la treponematosis pallidum subespecies endemicum. El JAWS, que prevalece en climas lluviosos y húmedos, producido por el treponema pallidum subespecie pertenue. Y el 4, que es la pinta, que es endémica de áreas tropicales de América, y se produce apenas lesiones cutáneas que no pueden ser identificadas en el registro arqueológico a través de los huesos porque no los afecta, no produce lesiones óseas. Y esta es producida por el treponematosis pallidum subespecies careteum. Solo la sífilis se transmite por vía venérea, mientras que las otras son por vía cutánea, por contagio con personas infectadas o contacto con objetos contaminados. Y en Norteamérica, la treponematosis está bien documentada desde al menos 5.000 años antes del presente, la sífilis adquirida alrededor de 2.500 años antes del presente. En Mesoamérica se ha reportado el JAWS y el sífilis 2.300 años antes del presente y 1.300 después de Cristo. En los Andes centrales se ha reportado el JAWS alrededor del 2.500 antes del presente, y en los Andes del sur, para la cultura arcaica costera Chinchorro y otras poblaciones del norte de Chile, con dataciones entre 5.000 y 800 años antes del presente. En los Andes septentrionales, la treponematosis ha sido detectada desde 5.000 años antes del presente hasta el siglo XVI, y en Brasil está presente desde hace aproximadamente 6.500 años antes del presente. Por estas regiones, en realidad los datos son escasos. Por lo anterior, se han referido a personas que se ha inferido que las personas que colonizaron el continente americano de forma más reciente, o sea, todas las movilizaciones del Paleoindio que se dieron alrededor del 15.000 años para acá, ya pudieron haber llegado al continente americano con esta enfermedad, la cual pudo haber sido confundida, por ejemplo, en fuentes en Europa, con la lepra y en algunos casos con la denominación de las búas. Por otra parte, en algunas ocasiones se presentan, aunque son en realidad no son muy numerosas para las personas que han sido analizadas entre el 800 y 1560 después de Cristo, los traumatismos, golpes, fracturas, así como cortes. Estos se reconocen por el tipo de huella que dejan en el hueso, en donde cambia el contorno del mismo, y los distintos investigadores han documentado, repito, aunque no de forma muy numerosa. En este caso fue una quebradura que, bueno, se consolidó en forma de grada, pero que podemos ver que tuvo un adecuado cuidado, puesto que no tuvo ningún tipo de infección. Ahora bien, hay otras enfermedades que no se observan en los restos óseos, pero pudieron presentarse en épocas antiguas, como ya mencionamos las parasitarias, las cuales se pueden adquirir por consumir alimentos o agua contaminada, por caminar descalzo sobre el suelo contaminado, por picaduras de distintos insectos, entre otros, siendo enfermedades muy importantes en lugares tropicales y subtropicales, tanto en la antigüedad como en épocas recientes.
Sin embargo, al no reflejarse en la evidencia osteológica tantos estos padecimientos como algunas condiciones genéticas, las encontramos representadas en escultórica, en cerámica y en lítica. Estos artefactos se encuentran custodiados en los museos y que proceden de diversas partes del país. Los artefactos proceden de diversas partes del país. Aquí lo que me interesa señalar es una diferencia que hago entre enfermedad o una aflicción, ¿verdad?, que incide en la salud de las personas, como sería una infección, dolor de cabeza, parásitos, anemia, etcétera, y una condición. En este caso, por ejemplo, los síndromes, ¿verdad? Una persona puede tener una condición genética como un síndrome y ser personas saludables, así como también pueden enfermar por otras cuestiones. Entonces, sí he querido separar esto y no patologizar a estas personas. Los antiguos artesanos hicieron representaciones muy claras de algunas condiciones, lo cual hace posible que se identifiquen porque además difieren de lo habitual en esos tipos o grupos de artefactos, digamos, que son semejantes. Por ejemplo, algunas de las representaciones que son frecuentes son las personas con acondroplasia o lo que conocemos popularmente como personas pequeñas, que incluye una gran variedad. El síndrome de Morquio, personas con piernas abultadas, siameses o bicéfalas, entre otras. El síndrome de Morquio es un trastorno del metabolismo que se hereda, se manifiesta físicamente con una baja estatura, con un cuello corto, esternón prominente. También se caracteriza por un desarrollo atípico de los huesos, incluyendo la columna vertebral, una cabeza grande, dientes ampliamente separados, etcétera, ¿verdad? Los cuales han sido representados sobre todo en figuras de cerámica. Sin embargo, hay que hacer la aclaración, ¿verdad?, de que el hecho de que, por ejemplo, se representen más personas con alguna condición, como en este caso personas pequeñas y no otro tipo de condiciones o inclusive enfermedades, no necesariamente significa que esa condición haya sido abundante entre los antiguos pobladores. Lo que sí significa es que era importante dentro de esas culturas como para ser retratadas. Así, se está concibiendo a las personas pequeñas con acondroplasia u otras variedades de su condición a quienes presentan una estatura baja debido a cualquier causa. En este caso particular, el reconocimiento es de tipo desproporcionado. Eso quiere decir que se evidencia claramente la diferencia de los tamaños entre las diversas partes del cuerpo, principalmente con las extremidades inferiores. Sabemos que hay personas pequeñas que son proporcionadas, pero en un artefacto no podríamos ver eso porque veríamos una proporción, valga la redundancia, en las dimensiones de las diferentes partes del cuerpo. También existen representaciones de personas con joroba. En este caso no hacemos una diferenciación de si esta responde a abscesos, a tumores u otras razones, ya que ese nivel de especificidad, al menos yo no la puedo reconocer claramente en los artefactos y creo que sería algo muy especulativo y difícil. Asimismo, se presentan algunas enfermedades, las cuales pudieron ser adquiridas en diversos momentos de la vida de las personas, por ejemplo, la desnutrición, también pueden haber prácticas culturales que lleven a esto. Posiblemente también el ataque o el padecimiento de parásitos, lo cual pudo representar, también se pudo presentar la poliomielitis, que es la figura del centro abajo, es una posibilidad, ya que, bueno, en este caso, la polio, debido a que suele tener o producir lesiones en las astas anteriores o motoras de la médula espinal, causada por distintos serotipos o poliovirus humanos, puede presentar una atrofia en los grupos de músculos que terminan con la contracción de los mismos y su deformación en el caso agudo de la parálisis infantil. Esta afirmación, bueno, esta posibilidad en realidad yo la presento porque en este tipo de figuras que nosotros les llamamos figuras Santa Clara, es muy atípico ver a personas que no tengan una representación de sus piernas funcionales, ¿verdad? Los pies se hacen con un estilo muy particular, etcétera, pero no sé, ese énfasis en hacerle las piernas pequeñas con una posición que anatómicamente, ¿verdad?, no sería muy funcional o muy cómoda, está llamándonos, al menos para mí, en este caso que estoy tomando en cuenta esta temática, está llamando la atención.
De igual manera, tenemos posibles representaciones de bocio, que es un agrandamiento anómalo de la glándula tiroides, como ustedes saben, y la causa más común de los bocios en todo el mundo ha sido la falta de yodo en la dieta. El yodo es esencial para la producción de las hormonas tiroideas y se encuentra principalmente en el agua del mar, en el caso de las zonas costeras. En épocas antiguas, las personas que vivían en el interior o tierra adentro podrían presentar deficiencia de yodo y tener bocios. El bocio también puede estar presente en personas con enfermedad de Graves o síndrome, por ejemplo, de Morquio, entre otras. Es por lo anterior que podemos inferir la presencia de bocio en las piezas, pero evidentemente no la causa que lo pudo ocasionar. Algunos artefactos presentaron problemas oculares, como ojos saltones, estrabismos, siendo las más frecuentes personas con ojos grandes y saltones. Como se aprecia, en realidad son muchas las posibilidades de interpretación que brindan los artefactos elaborados por los antiguos artesanos, pero lo interesante de estas figuras trasciende el conocimiento en sí de las condiciones y las enfermedades, que igual son sumamente interesantes. Lo relevante también es la comprensión de la importancia que se le dio a estas personas por parte de quienes convivieron con ellos y con ellas. Como se observa en la indumentaria de las piezas, muchos tenían un papel activo en sus comunidades y esto se evidencia, por ejemplo, en elementos que se interpretan como personas de rango o con cierto estatus, por ejemplo, uso de vestimentas especiales, joyas particulares, el estar, bueno, aquí no les puse, pero el estar sentados en bancos, que hay también varias representaciones, entre otras. En la actualidad, y como herencia de la vida colonial, y más recientemente se ha tenido una percepción de la diferencia física como algo negativo. Con el cristianismo, muchas enfermedades fueron concebidas como producto del pecado, castigos divinos, etc. Sin embargo, en las culturas antiguas no pareciera que se tuviera esta concepción negativa de la diferencia. Más bien, las personas se representan como partícipes de diferentes actividades comunitarias, inclusive algunas de las poblaciones tradicionales o nativas actuales. Se valora la diferencia como algo positivo. Se consideran a estas personas como especiales, poseedoras de mayores facultades para comunicarse con deidades y son muy apreciadas. Un ejemplo de ello es lo que sucede, por ejemplo, en India cuando nace una persona, qué sé yo, con una extremidad de más, etc. Sin embargo, hay que reconocer la relevancia del cuidado en el caso de las personas con alguna enfermedad o inclusive con condiciones que limitaran la independencia de movimiento, comunicación, etc. Su sobrevivencia estaba relacionada con el cuidado de sus familiares y posiblemente las comunidades, así como con las prácticas culturales para la protección de la salud. El papel de las personas médicas en la tradición indígena fue fundamental. No podemos considerar que la sobrevivencia de estas poblaciones por miles de años pudo ser posible sin el cuidado de la salud, menos en contextos tropicales, ¿verdad? Con tantos patógenos como en el nuestro. Si bien la medicina más reconocida era la herbolaria, en realidad los conocimientos abarcaban tanto las propiedades de las plantas como los minerales, las plantas medicinales que se consumían, cuándo se hacía, si tenía algún tipo de malestar, pero también otras prácticas habituales como la higiene de las aldeas, la manipulación y procesamiento adecuado de los alimentos, las disposiciones de los desechos y las acciones más especializadas. Así como reconocemos la figura de los llamados supias, o mejor dicho, los agua o aguapas, como se les denomina en las lenguas bribris talamanqueñas. Estas personas poseían una especialización en el cuidado de la salud, para la cual pasaban varios años preparándose. A diferencia de la medicina que podemos llamar entre comillas occidental y que sabemos que también es muy variada, yo diría de tradición occidental, la salud no se concibe solamente como física, sino que también se incluye, en el caso de las poblaciones tradicionales indígenas, la salud psicológica, la ambiental en su relación adecuada con el medio en el que se vive y el respeto a los demás seres que los habitan, la espiritual según sus sistemas de creencias y la colectiva comunitaria correspondiente con las relaciones con las demás personas de las comunidades. Estos médicos y médicas de tradición indígena realizaban distintos procedimientos para la búsqueda de la protección de las personas y las recomendaciones que brindaban debían ser acatadas para lograr la cura. Y tenían diversos tipos de especialización que podían complementarse, como nos enseñan los estudios etnográficos más recientes.
También puede unirse también pueden unirse por el bien del colectivo y tomar decisiones en consenso. Por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo actualmente, al inicio de la misma, las medidas que establecieron los médicos de tradición indígena en Costa Rica fue precisamente el aislamiento de sus territorios. Lamentablemente, cuando se dio el proceso de conquista y colonia, los foráneos no comprendían muchas de las prácticas que tenían las poblaciones americanas y también las africanas que buscaron someter, entre ellas los procesos de sanación, y tacharon a estos especialistas como brujos, curanderos, hechiceros, entre otros términos peyorativos. A pesar de ello, los españoles y sus descendientes aprovecharon el conocimiento que poseían los nativos americanos y documentaron cuáles eran algunas de las medicinas tradicionales. Elaboraron listados de plantas utilizadas, las proporciones empleadas, lo cual aportó mucho al conocimiento que se tenía sobre los tratamientos de enfermedades en diferentes partes del mundo, así como en la propia sobrevivencia en un continente que para ellos era completamente desconocido. De hecho, durante la colonia, la mayor parte de la población presente en Costa Rica dependió de los conocimientos de la herbolaria que tenían las distintas poblaciones y de la atención de médicos de tradición indígena, ya que la presencia de los médicos, entre comillas, occidentales fue mínima y además la carrera de medicina no era muy gustada entre las élites costarricenses de esa época. Esta era una provincia periférica, en su mayoría integrada por personas pobres, en donde el proceso de colonización fue inconcluso y donde los pueblos indígenas seguían respetando mucho la figura de estos médicos tradicionales. Sin embargo, con el avance de la modernidad y los adelantos de la medicina, esto fue cambiando y el papel tan importante que tenían estas personas fue dejándose de lado. En ocasiones se les persiguió a estos médicos, pero bueno, a pesar de que todo este choque cultural y todos los procesos históricos no fueron a favor de ellos, evidentemente, algunos han logrado conservar sus conocimientos ancestrales y continúan brindando ese conocimiento a quienes los buscan en sus pueblos. A este momento, considero que lo importante es el reconocer los aportes de las personas que han cuidado la salud en el pasado y en el presente, y cada cual con sus sistemas de creencias y sus avances. Tenemos muchos vetos en la actualidad para lograr un acceso a la salud de todas y todos los pueblos, inclusive los más alejados, y en este sentido sé que las instituciones del Estado y otras interesadas hacen todo esto posible. Y también tenemos el compromiso de respetar prácticas culturales, sabiduría ancestral, y esto nos demanda comprender a estas personas y a su cultura, ejercer un abordaje intercultural y generar un trabajo y apoyo mutuo. Y afortunadamente tenemos mucha información, existen espacios tan importantes como estos donde podemos divulgar y también conversar sobre estas temáticas. Muchísimas gracias.